Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más, en este caso, como os dijimos, con un nuevo ranking. Espero que tengáis muchas ganitas. Hemos vuelto ya de vacaciones. ¿Pensabais que estábamos muertos? No, no estábamos muertos. Aquí estamos, sí, señor, con muchas ganitas de hacer este ranking a la vuelta, que sabemos que lo estáis deseando. Y vamos a analizar además cada servidor. El vídeo que estáis viendo de fondo es de mi propio servidor, ahí veis al viejuno este de los mondongos, pero vamos a hacer un análisis exhaustivo de las... bueno, exhaustivo, de las cosas más importantes y de, yo qué sé, y las más destacables de cada servidor. Así que atentitos porque viene bastante guay, ¿eh? Hemos estado analizándolos todos, no he estado de vacaciones tocándome los huevos, como pensaréis muchos, ¿eh? Ni me he rendido, no, sé que ha habido algún paraparo por ahí, pero no os preocupéis, aquí seguimos. Así que bueno, vamos a primero a compartir el vídeo para que quede clarinete. Vamos a ver si podemos compartir aquí, darme un segundito, porque es interesante que lo podáis ver todos, ya que os afecta a todos. Todos los que queréis jugar a Dragon Ball Online seguramente queréis saberlo. Así que bueno, siempre como hacemos en mi móvil, a ver mi canal, tarará y tarará. Aquí estamos, a ver si se me oye bien. ¿Se oye la música? Si se oye la música me lo decís. Y a ver si dais un hipeo de esto de los mondongos o lo que leche sea. Porque esto viene fenomenal. Vamos a compartirlo. Venga, vamos. Que no tenemos tiempo. Sí, hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a hacerlo, como os he dicho, muy exhaustivo. Luego ya compartiré con más cositas. Pero vamos a darle candela. A ver, lo compartimos en el Discord. ¿No estás en el Discord del canal? Ay, madre mía, te mereces una colleja. Así os lo digo, tenéis que estar en el Discord del canal, ahí movemos todo lo que hace el canal lo movemos aquí, que se os ha olvidado. Vamos a ver, ¿Dónde? Sabes que son unos minutos, pero bueno, ¿qué tal las vacaciones? Mientras me podéis ir contando qué tal las vacaciones y demás. Os habéis puesto morenos, habéis ido a la playita, estáis currando como jodíos. Seguramente sí, mucho sí. Taei, hace mucho que no le veo a Taei, que me pregunta la gente por Taei. Hay muchos por ahí. Tranquilos que este vídeo, como os digo, es de hace tiempo. Pero lo que vamos a hacer va a ser analizar los servidores. Sí, señor. Darme unos segunditos, a ver si vais entrando. Os voy viendo las caras o los nombres, por lo menos. Y así podemos ir haciéndonos amiguis. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, en ultimate. En media, vamos a ponerlo. A ver si os interesa. Entiendo que sí, os interesa a todos. Sabéis que lo hacemos todo desde el cariño, que no hacemos al tuntum. Vamos a analizar las cosas. Y recuerdo, recalco ya, ¿vale? Que esto es básicamente un ranking muy por encima, ¿vale? O sea, me refiero por encima de que es una... Vamos a utilizar datos, ¿vale? Vamos a utilizar datos. Es la opinión personal, pero aún así va a estar muy interesante. A ver, cero, patatero, ¿dónde estás, cero? Que queremos publicaros también cositas. A ver, podemos publicar en cero. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No tienen media? Ah, que me he equivocado. Cero, ¿dónde estás? Maravilloso cero. Que también me gusta mucho. Vídeos. Aquí, venga, vamos a darle candela. Lo comparto con todo. Venga. Estará la gente ya inquieta con el culo torcido. En Classic, ¿qué? ¿Qué es Classic? ¿Qué es Classic? Pues no lo sabéis. Classic es otro servidor maravilloso, sí. Todo lo vamos a mencionar, todos los que estamos aquí. Y alguna sorpresita que tendremos por aquí preparada, ¿sabéis? A ver, ponemos Classic por aquí. Vamos a ver, Omega. Aquí le ponemos Omega. Pum. Omega. Tenemos muchos servidores, no sé qué pensáis vosotros. Es una locura, está bien, os gusta o no os gusta que haya tanto servidor. A mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta que haya variedad. Sí, es verdad que como muchos diréis ahora en los comentarios, ay, ¿por qué no se fusiona y demás? Pues porque no les da la gana, porque la gente es así. Hay quien le gusta y hay quien no le gusta unirse. Vamos a ver, ¿dónde está? Titirititi. Aquí. Vamos a ponerlo. Aquí en Galaxy. Pum. Y ya está. Yo creo que ya vamos a dejarlo aquí, porque si no nos vamos a enrollar. Y no hay manera. Como dice la canción, no hay manera. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis por aquí?
Este juego le iban a ser un Real Engine 5. Tranquilidad, tranquilidad. Para mí Galaxy es el top 1. Tiene contenido. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle candela, ¿no? Estáis deseando saber lo que se cuece aquí. Decidme si se oye bien. Si se oye la música también de fondo. No sé si se oye la música de fondo. Espero que sí. Pero bueno, vamos a darle candela con el ranking. Y como no, con mi cuaderno donde hemos apuntado todos los detallitos. Yo me voy a bajar un poco el volumen porque me estoy volviendo majareta con la puñetera música, pero espero que vosotros la escuchéis bien. El que diga que bien, se lleva un doji. El que diga cómo se oye, se lleva un doji. Vamos a ver, vamos a analizar. Atentos porque es muy, muy importante lo que vamos a comentar aquí. Ya vais entrando, vais entrando. Vale, vamos a hacer un ranking y vamos a hacerlo por partes. ¿Por qué? Porque la gente siempre se queja de unas cosas, de otras. Los de servidores también se quejan de que no le gusta una cosa u otra. Así que vamos a hacerlo por partes, ¿vale? A ver si se me oye bien, ¿verdad? Venga, decidme si se oye bien. Bueno, vamos a hablar de lo que sería el ranking en cuanto al primer punto y el más importante, aunque vamos a hacer un análisis. Yo creo que primero vamos a hacer el análisis de los servidores. Venga, vamos a hacer el análisis de los servidores, ¿vale? Porque eso quizás esté mejor. Vamos a comenzar con Zero. Zero, ese maravilloso servidor que tiene una apariencia maravillosa. Desde aquí a Kunaya River os mando un saludo. Está muy bien y vamos a hablar de lo que cabe destacar del servidor de Zero, porque se escucha bien tu voz, pero la música casi no se escucha. No me digas que la música no se escucha. Me cago en la marsala. Vamos a ver si la subimos un poquito. Dime ahora si se oye mejor. Ahora se oye mejor y se me oye la voz y no se pisa la música la voz. Fantástico. Tú dímelo. Escanor. Cuéntame. Espero que se me oiga bien. A ver, me se puede ver yo también, estoy tonto. Sí, ahora se oye perfecto, ¿no? Vale, pues aquí vamos a hablar de lo que estamos diciendo. Zero, el primer servidor del que vamos a hablar. No podéis que esté el primero del ranking, sino es el primero porque me ha salido así. Vale, lo pone aquí, fijaos en mi parafernalia de cosas. Ya os he hecho un poco de spoiler. Vale, pues ¿qué destacamos del servidor de Zero? Muchas gracias, Escanor. Muchas gracias. Te ha ganado un doji cuando te pille por ahí. Lo dicho, Zero. ¿Qué destacamos de él? Pues lo primero, lo más importante, lo que más destaca de Zero es su cantidad de transformaciones. Sabemos que hay segundas transformaciones en muchos servidores, pero es que Zero se lleva la palma. Zero tiene un porrón. Le hicimos un vídeo especial en el que hablamos de todas las transformaciones que tenía. Y lo sabéis perfectamente, pero vamos a repasarlas. Tenemos el Saiyan, bueno, el Kaioken, que es una transformación casi. Luego tenemos el Saiyan 1, tenemos el Saiyan 2, tenemos el Saiyan 3, tenemos el Saiyan God, tenemos el Saiyan Blue, tenemos luego el Ozaru y van a meter el Saiyan 4. O sea, tenemos 7 transformaciones. Si no me deja alguna por el tintero, pues por ahí está. Más o menos. 7 transformaciones, si no recuerdo mal. Si estáis por ahí, los de Zero me lo decís. Zero es maravilloso servidor en el que el 90 de los jugadores están AFK farmeando tokens y el propio servidor fomenta el uso de multicuentas. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es un servidor bastante simpático. Aparte de las transformaciones que hemos dicho de los humanos, obviamente, tenemos un porrón de transformaciones de lo que sería el resto de razas. Namek tenemos el Namek gigante, Namek Orange, Dark Namek. Tenemos un porrón de transformaciones para los Namekianos también, eso está muy chulo. Luego también tenemos para el Majin, han metido muchas transformaciones para el Majin. La última que estaban incorporando era Buhan, sí, coño. La transformación cuando se zampa... Ah, no, Butenks, cuando se zampa a Gotenks. O sea, tenemos un puñado de transformaciones. Tenemos el gordo, tenemos el Kid, tenemos el Super, tenemos el de la chica. Tenemos un porrón de transformaciones en lo que sería Zero. Por lo tanto, es una cosa bastante a destacar. Por otro lado, tiene mucha customización. A mí me gustó mucho la customización que tenía. Es decir, han metido muchos peinados diferentes. Algunos de ellos son de Chrono Tiger o de Dragon Quest. Las ropas también. Han metido dojis para las mujeres. Desde aquí las mujeres estaréis contentas porque nunca ponen muchos dojis para las mujeres. Y cabe destacar que han metido muchos dojis para las mujeres. Y aparte han metido dojis en los que también afecta al busto. A las tetas, vamos, al pecho. Es decir, que tenéis chicas pechugonas o no pechugonas, ¿vale? Con más busto, con menos busto. No sé cómo queréis decirlo sin que nadie se ofenda, porque hoy en día se ofende todos. Pero bueno, eso. Y luego van a meter lo que sería el Scramble. Aparte de todo esto, tiene muchas más cositas, pero que cabe destacar, de Zero destacamos esto, ¿vale? Estamos destacando
pues si no hacemos toda la numeración de todas las cosas que tienen, nos podemos volver locos. En cuanto a Galaxy, tiene segundas transformaciones, ¿vale? Y son segundas transformaciones bastante curiosas, porque a diferencia de otros servidores que tienen una transformación de Saiyan 2, de Buu, de Super Buu y demás, Galaxy se le ocurrió un poquito más y metió lo que era la fusión de Nail, o de Dios, Kamisama, con Tunamekiano, y hace una transformación de Namekiano más chula. Y luego tenemos también lo que es la transformación de Buu, que se convierte en el flaco. No se convierte en el flaco, sino se convierte más poderoso al absorberse el flaco al gordo. Vamos, que como las de la serie, lo cual está bastante curioso. También tienen el Ozaru, porque Galaxy fue de los primeros, si no el primero, que sacó la transformación de Ozaru, y está muy chula, la verdad, me gusta bastante. Si queréis añadir algo me lo decís, que os leo, no os preocupéis que os leo por aquí. Tiene también el Ozaru, lo cual está muy chulo. Luego tienen muchas dungeons y bits que están metiendo, y bastantes bosses. Hemos visto, además tienen un equipo de desarrollo bastante guapo. Nos han metido a Dabra, nos han metido a Cell, y bueno, van a meter ahora mismo lo que sería una misión de tiempo del Trunks del futuro con Cell imperfecto. O sea, bastante currada. Aparte de que han conseguido meter animaciones, han hecho la capacidad de... Bueno, tiene una transformación también, la transformación del Saiyan 1.2 o 1.5, vamos, el que se pone cachas, como en la serie. Han conseguido reestructurar lo que es los huesos del monigote, del muñeco, del personaje, para hacerle más gordo, más flaco, lo cual está bastante interesante. Y luego tienen un roadmap, y un roadmap es algo muy importante, que está muy bien, porque nos hacen todo el recorrido de lo que plantean progresar en un año, ¿vale? No voy a contar mucho más de lo que me han contado para posteriores actualizaciones, pero las comentaré en el próximo vídeo, que no sé si será el lunes o el que viene, porque aún sigo de vacaciones, pero bueno, digo, voy a darles un regalito porque sé que estáis con ganas. Así que Galaxy muy bien, en ese sentido estamos muy contentos con el servidor, porque aparte tiene llaveros, mochilas, la customización también es muy alta, ¿vale? Después, si seguimos, vamos a hablar de, en este caso, pues de Crysis, ¿vale? Vamos a ver, de Crysis. Pues Crysis lo tiene todo, lo tiene casi todo, por decirlo de alguna manera. Luego veréis por qué. Tiene el Cap 80, destacar, el Cap 80 es el único servidor que ha sacado ahora mismo el Cap 80 con un mapa inédito en todo Dragon Ball Online, que es Junsabit. Es difícil, yo os digo yo que he intentado yo editar mapas y es difícil, claro, o sea, coger el mapa nuevo, el continente nuevo, editarle la hierba, las plantas, la madre que lo trajo, o sea, los mobs, las quests, y lo han hecho todo Junsabit y está muy bien. Por lo tanto, a destacar esto. También tienen segundas transformaciones, está muy bien porque han metido un Super Buu, que a mí me gusta mucho la transformación de Super Buu. Han metido un Namek, que no sé si es Super Namek, que está muy bien, o Namek Orange, ya no recuerdo, creo no era Orange. Y luego el Saiyan 2, que está muy currado. Sabéis que cada uno tiene su estilo de peinado y demás, pero está muy bien. Tiene dungeons para aburrir. Fue el primer servidor que tuvo todas las bits funcionando. Ya está previsto que salga una bit nueva. Tiene la opción de colorear los dodges, ¿vale? De colorearlos con RGB. Tiene la opción de lotería, de que compráis un ticket y si os toca, pues os lleváis un pastizal de cenis y podéis gastarlo en todo lo que os dé la gana. Y algo que no tiene ningún servidor y que solo tiene Crysis, aparte del mapa nuevo obviamente, y de las dungeons y demás, sería la lucha aérea. A día de hoy es el único servidor que tiene lucha aérea y está muy chulo. Ya os digo que meteros en el mapa de PvP y cascar a alguien y salir corriendo o luchar contra él, porque es 100% PvP sin zonas a salvo, es muy chulo. Así que Crysis bastante bien. Luego tiene las Battleground, ha metido bastantes modos de juego y más que van a meter. Y eso es muy divertido, la verdad. Nos gusta mucho Crysis porque Crysis es innovador, es el primero que ha innovado, es el que más contenido tendría, luego lo diremos y demás. O sea, todo esto lo de destacar de Crysis. En cuanto a Hope, sería Hope Patrol, ¿vale? Hope Patrol ha estado yendo y viniendo, por decirlo así. Fue Hope, luego dejó de funcionar, luego volvió y ahora es Hope Patrol. Y tiene un equipo bastante bueno. Desde aquí, un abrazo enorme a Kezia y a su equipo, ¿vale? Con Serrón, con Liz Serrón, porque sois unos cracks, sois muy buena gente. Os portáis fenomenal con el canal y de aquí os mando un abrazo enorme. Pues deciros que en cuanto a Hope, tiene bastantes cositas también que están muy chulas. Tiene el cambio de skin de las armas, es decir, lo que sería glamour en Final Fantasy XIV lo tenéis aquí en Hope, ¿vale? Que es coger un arma y ponéis un skin, yo que sé, no os gusta la espada que tenéis puesta, os gustaba más la anterior, pero es que está a más nivel y patatín patatán, no me gusta la de nivel 1, pero claro, es que no quita una mierda. Pues con esto podéis tener la apariencia de la espada de nivel 1, pero con el daño de la de nivel 80 o 75.
¿vale? Luego quieren hacer, porque están trabajando ahora mismo en un cambio a 2.0 que desde aquí lo anunciamos. A día de hoy ya podéis entrar en su Discord y participar en la beta de 30 jugadores de lo que sería su 2.0, donde vais a ver muchas cositas nuevas. No quiero hacer mucho spoiler porque quiero hacer un vídeo, pero vienen muchas cositas nuevas. Van a meter eventos nuevos, ¿vale? Y otra cosa que tienen, bueno, lo diremos, van a meter mapas nuevos. Ahí lo dejamos, no diremos más, pero van a meter mapas nuevos. Ya veremos qué mapas son, pero van a meter mapas nuevos. Y luego tiene algo que me encanta mucho, que es el Training Mode, ¿vale? Que es lo que tenía antiguamente Ultimate Revelations, que para mí es uno de los mejores servidores y no el mejor que ha existido, pero que no está, obviamente, no lo busquéis, porque no existe, en el que podéis añadir puntos de experiencia a los atributos de su sistema training, ¿vale? Fuerza, destreza, inteligencia, además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Decís algo? No decís nada. Estáis muy callados. Es decir, tiene muchas cositas Hope que está muy bien. Tiene la dungeon de Broly, fue la primera en hacer la dungeon del planeta Vampa y creo que es la única que lo tiene a día de hoy. Ya os digo que en su 2.0 van a ir muchas novedades que van a estar muy guapas, que se me acaba la música. ¿Que estáis ahí dormidos? ¿Qué ha pasado? Despertar. ¿Qué más deciros? Bueno, vamos a ver. En cuanto a Ultimate. Tenemos muchas cositas. Tienen lo que es el cambio de las quests iniciales. El cambio de las quests iniciales. Que esto quiere decir que ya no empezamos todos en lo que sería Fran o en Kokara o en Porunga Rocks, sino, ¿qué decís? ¿En cuál server juegas tú? Ah, eso es secretísimo. No, ninguno, no tengo tiempo. Pero me gustan todos, hombre, pues hacemos el ranking. Vale, pues deciros, Ultimate tiene quests iniciales que lo que hacen es llevaros por todos los mapas, o sea que ya no tenéis que decir, es que no conozco Fran, es que para ver Fran tengo que ser namekiano, para ver Porunga Rocks, Majin, para ver Porunga Rocks tengo que ser namekiano y demás. No, ahora mismo las quests os enlazan para todos los mapas, las quests iniciales y las teleqs, así que está bastante bien. Tiene muchos modos de juego, tenía los modos de juego, por ejemplo, en los que va de obstáculos, saltando obstáculos, que está muy chulo. Eso tiene también en Final Fantasy XIV. Yo no sé si se inspiraron en ello, pero desde luego es una genial idea. ¿Qué más deciros? En cuanto a Ultimate, tiene muchas UDCs, tiene una transformación nueva para todas las razas, vale, NPCs para cambiar los ítems de la TMQ, y a esto lo vamos a destacar importantísimo. Tú haces la TMQ y te sale siempre la misma mierda. Una botas para Namek y tú eres humano, o al revés. Y el caso es que tienes el inventario lleno de armaduras y armas de TMQ del puñetero namekiano o del Majin de los mondongos. Y dices, jolín, nunca me sale la de humano. Tranquilos, en Ultimate podéis coger esos objetos de TMQ, ir a un NPC y por 5 objetos os dan la pieza de armadura o de armor que vosotros buscáis de esa TMQ en concreto, lo cual es un punto a destacar. Tiene un sistema de atributos distinto en el cual los stats cambian según lo que tienes para cada parte de la armadura, por lo que aunque tengáis la misma armadura no quiere decir que tengáis la misma fuerza ni los mismos stats, cambia mucho, eso lo han hecho bastante bien. Y luego algo que es muy interesante es el sistema Paragón. ¿El sistema Paragón en qué consiste? Para el que no lo sepa, esto en Ultimate, ¿vale? Uy, me quedo sin voz. El sistema Paragón consiste en que cuando tú vas a alguna TMQ y dices, joder, me falta un namekiano, me falta un dende, me falta un tanque. Tanques no suelen faltar, pero dendes sí o Majin. Tranquilos, porque podéis ir hasta solos. Porque el sistema Paragón lo que hace es meteros directamente jugadores bot, ¿vale? Para que lo entendáis, que completan vuestra parte. Para que si no os falte nunca nadie, no tengáis que estar toda la tarde pidiendo un maldito dende, sino que directamente lo tengáis. Y eso está muy bien. Esto para lo que sería Ultimate. Vamos a hablar de Omega. De Omega hicimos un directo de todas las novedades que iba a traer este enorme servidor. Aún no ha avanzado demasiado, están puliendo los bugs, pero vamos a destacar varias cositas. Lo primero, lo que más me gusta es el clima, el sistema de clima, donde tenéis nieve, lluvia, polvo. O sea, tenéis un clima, un sistema de clima, un sistema climatológico. Además tenéis donde el relojito, a ver si se ve allí arriba, a ver si lo enseñalo bien, porque como esto sale al revés, la madre que lo parió, allí arriba donde el radar encima tenéis lo que es la hora y lo que es el tiempo que va a hacer, ¿vale? Y eso es muy chulo, es muy interesante,
porque mola meterse en un escenario en el que vaya cambiando el clima. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Omega? Tiene custom character, es decir, tiene una customización de los personajes de flipar. Nada más empezar tenéis 1000 peinados, que ahora se han metido más de las habituales, muchas más apariencias de las habituales, por lo que es más fácil que no te encuentres con alguien como tú. Y eso mola un puñado. ¿Qué más? Metieron el Enginer con sus skills y con una pet exclusiva para el Enginer. Y es brutal el Enginer. Con sus skills, las habéis visto en los vídeos y demás. Una clase nueva, está muy chulo. Tiene un botón de home, ¿vale? Allí abajo. Allí. Allí, me cago en la leche. Tiene un botón de home, ¿vale? Abajo a la de donde la bola de dragón. Esto que salga al revés me toca los huevos. Para volver a Kokara o a Corina, donde puñetas sea. A Corín, para ir a Corín. Por si os perdéis, os quedéis bugueados, que no tendréis que andar llamando un Game Master, ni reiniciando, ni leche. Dais al botón y volvéis. Lo cual evita que os quedéis bugueados en alguna esquina, alguna cosa rara, y eso está muy bien. ¿Qué más tiene? Tiene el panel de streamer, ¿vale? Vosotros vais a opciones, si sois streamer y ponéis vuestro canal y tal, os sale un mensajito en la cabeza que sois streamer con una camarita, y cuando estés transmitiendo sale un mensaje global para todo el mundo de que estás transmitiendo con tu camarita en la cabeza y con tu nombre, para que toda la gente pueda entrar pinchando en tu Discord, en tus redes sociales, directamente en el juego, no tenéis que salir y ver hasta el stream. O sea, bastante brutal. Después podéis recolocar los miembros de la party. Que no te gusta que quede primero encima, segundo, tercero, tal, pues los podéis recolocar, arrastrar los nombres y recolocarlos. ¿Qué decís? ¡Vamos, Omega! Sí, señor Guido, ¿qué tal? ¡Vamos, Omega! Sí, señor. Pues podéis recolocar los nombres de la party. No me gusta que Pepe esté encima de Juan, porque Pepe me toca las pelotas. Pues le pongo más abajo y ya está. O sea, bastante guay. Tenéis el cambio de idioma, ¿vale? Atentos. No, es que tengo que bajarme un parche, no es que no está al 100%, no es que no está traducido, no es que X, Y, etc. No. Vais a opciones del juego, dais a idioma y cambiáis el idioma. Como estáis viendo ahora mismo donde estoy yo, en la pantalla que estáis viendo de esta grabación que tengo de mi propio servidor, en opciones. No tenéis que salir ni al menú principal, ni a selección de personajes y leches. En opciones, dais ahí y podéis cambiar el idioma y se cambia al momento. ¿Puedo pedir cualquier doji? Pues hombre, algo haremos. Tú ya luego hablamos. Entras en el Discord y me dices en qué server estás. Escanor. ¿Qué más tiene Omega? Podéis craftear los dojis. Y esto es así. O sea, cogéis varios objetos y vais al crafteo y se transforman en un doji. O sea, bastante guapo. Tenemos el botón de nitro, porque estamos hasta la nariz de ir en las motos. Que parece que el carricoche de mi abuela la coja. Y entonces, con esto vais mucho más rápido. Y luego, aparte de recolorear los dojis, al igual que tiene Crisis, que yo también lo han puesto, tienen skills nuevas, han metido filtros para la apariencia del propio juego, por si no te gusta así, lo quieres en sepia, porque te gusta la sepia, porque eres un amante de los retro y te gustaría jugar al Dragon Ball viéndolo todo marrón, en tonos de marrón, pues tienes filtros, tienes varios filtros que están bastante bien. Y luego, una de las cosas que más me gustó, y espero que lo puedan, que lo implementen más servidores, o que por lo menos se haga mejor, es el poder poner, por lo menos, las skills en el lateral. Podéis poner las skills en la barra lateral. Parezco que estoy balando el robot, pero sí, en la barra lateral, lo cual está muy guapo. Eso en cuanto a Omega. ¿Qué más deciros? Bueno, en cuanto a global, su 2.0, pues es un secreto. Es un secreto. Desde aquí deciros, 2 semanas. No, para el mes que viene. Para el mes que viene seguramente salgan cosas y son muchas cosas secretas. Es lo que nos han dicho, que son cosas secretas, nada más que cosas secretas. Así que no podemos decir mucho más. Tiene muchos doy, decimos un especial del 2.0, su roadmap y demás, pero de momento no sabemos nada. Lo tienen muy en silencio y hay dos opciones. Una, que no tengan nada, lo cual es improbable, o dos, que lo que tengan sea tan bueno y tan brutal que por eso lo mantengan en secreto para darnos un sorpresón. Y seguramente sea lo segundo, que nos van a dar un sorpresón. Así que global nada más. De Classic, bueno, pues DBO Classic. ¿No sabéis que existe Classic? Pues existe Classic. Estáis cansados de modificaciones, de rollos, de transformaciones, de cosas sacadas de contexto de lo que es la historia original. Tenéis DBO Classic. DBO Classic es un servidor igual que el antiguo. Han metido cositas, han metido las pets, pero todo es igual que el clásico, no se complican y hay gente que está jugando en él, así que bastante bien, porque si queréis buscar algo más como el antiguo, como lo que jugasteis por nostalgia y demás, entonces está bastante bien. Después, en cuanto a lo que sería DBO Project K, poco sabemos algo, que han tenido el UFC, el sistema de... Esperad porque me quedo lelo, darme un segundo, que me quedo lelo. Con la máscara, bueno, no sabéis el calor que hace aquí, hace un calor de pelotas. Me va a dar un yuyu. Me suda hasta el higadillo.
A ver si ahora. A ver ahora. Seguimos. Ya estoy aquí. Pues en cuanto a Project K, pues es un antiguo Dragon Ball Kai, con otros dueños, o con el mismo, ya no me acuerdo. Se ha ido actualizando y demás, pero poquito sabemos de ellos. Así que bueno, hasta ahí lo que sean los servidores. Si me dejo alguna del tintero, os pido disculpas porque son muchas cosas, es muy poco tiempo y tenemos que hacerlo así. Ahora vamos a lo que serían los rankings, lo que os interesa, los rankings. Pero lo vamos a dividir por opciones, para que ninguno se queje. Primero, vamos a hablar de lo que sería transformaciones. En transformaciones, ¿quién se lleva la palma? ¿Quién es el primer puesto? Pues, a ver, vamos a decir, en cuarto lugar estaría Hop. En tercer lugar, no, perdón, en quinto lugar estaría Hop. En cuarto lugar estaría lo que se... Porque el resto no tiene segundas transformaciones. En cuarto lugar estaría Ultimate, con su transformación exclusiva para todas las razas. En tercera posición estaría Crisis, que tiene sus segundas transformaciones, que son pues como las de toda la vida, Super Buu y demás, que están muy muy bien. En segundo lugar tendríamos a Galaxy. ¿Por qué le tenemos en segundo lugar? Por encima de Crisis, porque tiene también su transformación Ozaru y su curiosidad de que sean unas transformaciones completamente distintas a lo habitual. Y luego en primera posición, por supuesto, en el ranking de transformación de primera posición tenemos a Zero. Sí señor, porque sé que se lleva la palma. Y deciros que las transformaciones que tienen no son al tuntún. Vale, están preparando más, Rose y demás. Y cuarto nivel también. Lo hacen con stats, modifican los stats para que haya equilibrio. Por ejemplo, si os ponéis en modo Dios, sois súper rápidos, aunque no hacéis tanto daño como si os ponéis en Blue o en Saiyan 3, etc. O sea, están equilibradas y es lo que más mola de las segundas transformaciones, digo, de las porrones de transformaciones de Zero. Así que Zero es el primer lugar en lo que sería transformaciones, el ranking de transformaciones. Un aplauso para Zero, me cago en la leche. Después, en cuanto a contenido. ¿Quién tiene más contenido? ¿Quién tiene mejor contenido? ¿Quién está más actualizado? ¿Quién está más avanzado? Pues en novena posición tendríamos a Legacy, porque no tenemos mucha cosa de momento de ellos. En octava tendríamos a Classic. En séptima tendríamos a Global. En sexta tendríamos a Omega. En 5 tendríamos a Ultimate. En cuarta tendríamos a Hope. Tiene sentido todo por el contenido que tiene. A ver si lo habéis entendido el contexto. En tercera, Zero. En segunda, Galaxy. Y en primera, Crisis. Obviamente, Crisis. A ver qué decís aquí. Madre mía, el Inver. Menos odio. Ámate, ámanos, ama a todos. Que es más bonito el mundo así. Puedes tener críticas, pero siempre con respeto. Yo entiendo que a lo mejor no te guste o no estés de acuerdo y lo respeto. Pero siempre con respeto, chavales. Que si no me va a dar un yuyu. Pues en primera posición, en cuanto a contenido, se la lleva Crisis. ¿Por qué? Porque Crisis es el que más contenido tiene, en general, en global, en contenido a saco y bien estructurado. Me tenía que haber traído una botella de agua y no tengo. Contenido, Crisis, el primer lugar, ¿vale? Así que bastante, bastante interesante. En cuanto a lo que sería jugadores, y yo creo que con esto vamos a ir cerrando, en cuanto a lo que sería jugadores, pues el resto empieza a partir de la posición 6 porque el resto no tiene sentido, no los controlo, o sea, no, hay un número determinado de jugadores a partir del cual empieza a ser un servidor más lleno. Así que vamos a hacerlo a partir de la posición 6, pues no voy a renumerarlos todos porque el resto ya os he renumerado en los que correspondía, coño. En sexta posición, Hope. En cuanto a jugadores, en quinta estaría Crisis. En cuarta estaría Ultimate, que tiene bastante público. A ver, ¿qué decís? No me vas a dejar de hacerlo, Es verdad, no sé cuándo te habrán pagado. Pero a ver. Vamos a hacer una pausa. Mira, voy a quitar hasta la música. Vamos a hacer una música porque yo creo que estás el Inver completamente equivocado. Te diré que a mí no me ha pagado ni Peter. Es más, de 5 años tiene el canal, 5 años tiene el canal. Y me han hecho 3 donaciones. Y lo diré, porque ya que preguntas, lo diré. El más generoso de todos ha sido Global. Y eso que estaba parado. Así que te diré que a mí no me ha pagado nadie. Y, lo poco lo que me donaron fue para invertir en el canal. Pero a mí no me paga nadie. A mí no me pagan para hacerles publicidad. De hecho, mira, Legacy es un servidor nuevo. Y le vamos a hacer promo en el canal, en los vídeos de noticias. Y vamos a ayudarle en todo lo que pueda. Porque me apetece. No porque nadie me pague. Nadie me da un duro. Ojalá. Ojalá el Inver me pagaran. Pero no, he probado todos los servidores, conozco a los dueños, he visto el trabajo que hacen, ¿vale? Y sé de lo que estoy hablando. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo contigo y además no me han pagado. Eso que me hayan pagado no es verdad. Ojalá. También te digo, ojalá me suelten algún duro, algún día sean generosos y me paguen un sueldo mensual. Pero no me pagan, por desgracia. Así que, ¿qué le vamos a hacer?
una mierda. Pero aún así yo lo hago porque me apetece, ¿vale? Porque me apetece. Si no, no haría de todos los servidores. Si tú hoy, Elimber, consigues los archivos, te haces un servidor solo, te lo creas con tus propias modificaciones y demás, y me escribes, te voy a sacar el vídeo, el servidor en el canal. Sin pedirte nada, ya está, sin pedirte nada. Así que ese tipo de comentarios son. Pero bueno, entiendo que tienes tu resquemor y demás, aunque ya te digo que no me paga ni Peter. Vamos a seguir con el ranking. A ver, hemos dicho en cuanto a jugadores, sexto Hope, quinto Crisis, cuarto Ultimate, que tiene bastante gente, 3 Omega, que no sabemos si es por la novedad, o que suele pasar esto también, que los jugadores emigran por la novedad al servidor nuevo y luego se marchan. Pero bueno, de momento Omega con esas cosas nuevas está en tercera posición. 0 en segunda, porque 0 tiene bastantes jugadores. Y Galaxy. Galaxy es el que se lleva la palma en cuanto a lo que es el ranking de jugadores, ¿vale? No sé si me dejo algún ranking más, creo que lo hemos hecho todo. Vale, no, luego nos queda el ranking general, ¿vale? Pero que sepáis que en cuanto a contenido, Crisis es la primera posición, seguido de Galaxy y de 0. En cuanto a transformaciones, 0 es el primero, seguido de Galaxy y luego de Crisis. Y en cuanto a jugadores, se lo lleva Galaxy, luego 0 y luego Omega. Esos serían los 3 rankings que íbamos a hacer hoy. ¿No estáis de acuerdo? Bueno, pues lo dejáis en los comentarios, siempre con respeto, como os digo, que aquí nadie vive de esto y si os enfadéis, pues la machacáis con 2 piedras, ¿qué voy a decir? Y ahora os digo, el ranking general, en función de todo esto que tenemos aquí en cuanto a jugadores, transformaciones, contenido y demás, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Legacy estaría el último, porque obviamente acaba de salir. Teníamos Project K después. Vamos de más, o sea, de más a primera posición, para que me entendáis. Entonces sería Legacy, Project K. ¿Queréis que lo pongamos con números? Espérate que lo ponemos con números, porque si no nos entera la gente y os gustan los números. Lo sabemos que os gustan los números. Mira, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya está, 10. Vale, pues en décima posición tenemos a Legacy, porque acaba de salir, lo publicaré en el próximo vídeo. Tiene bastantes cositas guapas, pero de momento, como no hemos hablado mucho de él, poca gente tendrá. Y en general, hasta que avance un poquito, está en décima posición. Novena tenemos a Project K, 3/4 de lo mismo que Legacy, más o menos. O sea, ahí está intentando arrancar bien y tiene contenido, pero bueno, se queda en esa posición por todo lo que hemos comentado antes de los 3 rankings. Coño, no os enfadéis. En octava posición tenemos a Global. ¿Por qué? Porque está parado. A ojos del público está parado, aunque por dentro estén trabajando que no veas. Pero bueno, como los jugadores son al final los que hacen el juego y Global ahora mismo no está funcionando en el sentido de meter su 2.0, le falta poquito, pues le dejamos en octava posición. ¿Qué decís por aquí? PvP Hendrix, ¿qué tal, tío? Hendrix. PvP y PvE is no summon on stats 0. Efectivamente. Hola, Hendrix, ¿qué tal? Eres un tío majete. Sé quién eres, Kunai. Muy majo, di que sí. Bueno, en octava posición hemos dicho Global. En séptima tenemos a Classic, porque tiene su público, y porque conserva la esencia del original. Y eso es intocable, eso me parece fantástico. En sexta tenemos a Hope. ¿Por qué tenemos a Hope en sexta? Porque estamos deseando ver su 2.0 ya funcionando con todas las cosas nuevas que nos van a mencionar, o sea, que nos van a mostrar, que son muchas, van a venir muchas sorpresas en Hope Patrol, mejor dicho, Hope Patrol. Así que le dejamos en sexta posición, porque también tiene número de jugadores, tiene gente fiel, y eso es muy importante en un servidor, tener jugadores fieles y demás. En quinta posición tenemos Ultimate. ¿Por qué? Porque también tiene jugadores y por lo que hemos comentado antes del ranking contenido, jugadores, innovación, lo del análisis y demás. Si no, no lo habríamos hecho. Hoy estoy gruñón, ¿verdad? Se me nota la bomba gruñona. En cuarta posición tendríamos a Crisis. ¿Por qué en cuarta posición? Pues porque hemos comentado por todo esto. Lo que le afecta a Crisis más que nada es el número de jugadores que tienen que crecer, porque es un servidor, ya os he dicho que es el más completo. O sea, buscáis un servidor con más contenido que ninguno, pues en este caso, play la música. En este caso, Crisis es el más lleno, pero le falta un poquito de gente. Pero bueno, por eso se queda en cuarta posición. En tercera, Omega. ¿Por qué? Pues por lo que hemos analizado antes. Pues tiene mucho contenido nuevo, ha metido climas, ha metido sistemas nuevos y es bastante interesante, ¿por qué no decirlo? En segunda posición tendríamos... queréis saberlo, pues os suscribís. ¿Qué decís aquí? Venga. Somos el primer servidor que separa el PvP del PvE, por lo que los jugadores pueden sentirse fuertes y en el PvP la defensa y otras estadísticas tienen bonificaciones. Di que sí, hombre, di que sí. Deciros, en cuanto a la segunda posición tenemos a
a cero. Tenemos a cero. Tenemos en la segunda posición porque está bastante bien, porque tiene mucho contenido, porque nos gusta la apariencia. Tenéis el cel shading brutal que lo hace. Ver los vídeos, coño, para eso tengo el canal. Ver el vídeo, el especial de Cero, y os daréis cuenta de que tiene muchas cosas muy, muy buenas. Y en primera posición tenemos a Galaxy. Galaxy ha sido el campeón del ranking en general, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el número de jugadores, pues tiene un equilibrio. Tiene muchos jugadores, mucho contenido, un roadmap sobre el que trabaja con innovación. En general, Galaxy es el primero. Así que tenemos ranking general, Galaxy primero, 0 segundo, tercero Omega. Y venga, vamos hasta cuarto Crisis. En cuanto a lo que sería ranking de transformaciones, 1, 0, 2 Galaxy, 3 Crisis y 4, hemos dicho, Ultimate. En cuanto a jugadores, 1 Galaxy, 2 0, 3 Omega y 4 Ultimate. Y en cuanto a contenido, Crisis el primero, Galaxy el segundo, Hope el tercero y... Cero el tercero, es que suena mal. Cero el tercero y cuarto Hope. Así que bastante clarito. Espero que os haya molado. Ha sido un ranking ameno. Hemos analizado cada servidor. Recordad que si tenéis un servidor nuevo, me escribís. Llevamos 5 añitos haciendo esto. Habrá quien nos comente, habrá quien nos pase por alto, pero que sepáis que el único canal español que lleva 5 añazos haciendo noticias de los servidores y apoyando a los servidores cuando no tenían gente y cuando sí la tenían, es aquí, Yuero YouTube. Así que nada, muchas gracias por haberos pasado, sois maravillosos. Os pondré subtítulos en portugués, como hemos hecho siempre en el canal, porque os tratamos muy bien en todos los idiomas para que lo podáis ver. Y pues nada, si estáis suscritos ya, muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y que lleváis dando durante todo este tiempo. Si te suscribes ahora, pues te lo agradezco. Y si das like y lo hipeas, esa mierda nueva que ha salido, que no sé de dónde coño, pero bueno, que funciona. Hoy que te estoy diciendo hasta palabrotas. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias. También deciros que hemos hecho 5 añitos este agosto del canal. Lo celebramos así con un ranking bastante especial. Y pues nada, esperándoos. ¿Tú tienes un servidor nuevo? Te estamos esperando. Escríbeme en privado en el Discord y yo os ayudo, os comento, os meto en los rankings. Me vais contando las novedades como he hecho siempre. Y sabéis que os trato con cariño. Así que poquito más. Un abrazo enorme y nos vemos en los vídeos de noticias. Y en Daima, darle cariño a los vídeos del directo de Dragon Ball Z Kakarot Daima. Me cago en la leche, si no hago la serie. Y os da morcillas a todos. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.